Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes por Colorvisión, Canal 9 los domingos a las 9 de la mañana y por nuestras plataformas digitales en Falla Media a través de YouTube y nuestro canal de Spotify en Líderes, donde pueden escuchar todos los episodios y todas las conversaciones tan interesantes que tenemos en este espacio. Hoy me complace presentarles a un invitado que le he dado seguimiento, sigo su plataforma, he seguido también su espacio de Finanzas con Humor. Es una persona que ha sabido transmitir al público llano, pero no tan llano también, porque yo tengo que decir que mucha gente quizá con un nivel de educación, me refiero de preparación académica, no necesariamente maneja bien sus finanzas y otras, digamos, situaciones a nivel gerencial y de liderazgo. Y creo que el invitado que hoy tenemos es un gran emisor de mensajes que explican muy bien ciertas realidades del mundo financiero y también de temas de liderazgo y de gerencia, y es un placer conversar con Juan Carlos Gilbert, aquí en Líderes Hoy. Muchas gracias Orlando. Un programa de líderes invitando a un no líder, yo creo que eso demuestra la humildad de ustedes. Digo, aquí un error, por un programa de líderes, pero gracias por la invitación. No, de hecho, tú sabes que este espacio lo comenzó mi papá en el año 2004, o sea que ya tiene 21 años. Así es. Y siempre llevaba líderes políticos, pero también empresariales y personalidades con incidencia. Yo creo que tú has creado un nicho de incidencia importante y tú eres un líder, no me digas que no. No te tiras muerto aquí con nosotros. Muchas gracias. Te decía que tuve la oportunidad de correr con tu papá en el Mirador y el nivel de gente de tu padre era algo impresionante. El nivel de humildad, el nivel de trato, una persona muy, muy especial fue tu padre. Muchas gracias. Así nosotros, él con Titanes, yo con los corredores, comenzamos con Gusto Todo, pero siempre fuimos, como dicen, hermanos del asfalto, compañeros del asfalto. Había una fiebre en esa época. En esa época había una fiebre grande, sí, una fiebre de correr, del running. Yo creo que fue probablemente esos años, 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Fue probablemente uno de los picos del running en el país. Yo le decía a él que sí, que en esa época yo coincidía él saliendo a correr de madrugada y yo llegando de la calle. Ay, sí. Y entonces él me veía y nosotros vivíamos en un piso 10 y me ponía a veces a bajar una neverita y yo, oye hermano, yo estoy explotado. Váyanse a correr, ustedes lo que son un grupo de locos toditos a las 4 de la mañana corriendo. Y un día hablando le dije yo, a ustedes la crisis de los 40 ahora le dio con correr. Así mismo fue. Así mismo fue. Pero sí, fueron unos años muy bonitos. Yo sé que él disfrutaba ir al mirador. No era solo por correr, era un ambiente diferente y donde se compartía con mucha gente también. Sí, así es. Así es. Juan Carlos, yo te he seguido, he visto en tus canales de YouTube, en tus otros espacios, tu forma de comunicar y me llama mucho la atención. Porque el área financiera es un área a veces difícil de digerir, pero tú tienes unos dotes comunicacionales y has llegado a una gran parte de la sociedad dominicana y fuera de la República Dominicana. Pero yo vi que tú estudiaste en Harvard. ¿Y qué es estudiar en Harvard? Además, en estos días que Trump tiene una guerra contra Harvard. Y yo siempre he dicho que eso es el método de Trump. Lo está presionando a ellos para negociar algo. Pero ¿cuál es la experiencia? Yo hice un curso en Harvard de un diplomado de política en el Kennedy Center de Estudios de Política. Pero tú estudiaste en analítica de negocios. Correcto. ¿Qué fue eso para ti? Mira, Orlando, una grandísima oportunidad el poder ser admitido a un programa de la universidad y poder ir. Fue la primera vez. Harvard es una universidad muy tradicional. Y fue la primera vez que ellos permitieron hacer un programa semipresencial. Era una parte online y otra parte en la universidad, en el campus. Y nosotros íbamos con cierta frecuencia al campus. La experiencia para mí, y me imagino, no sé para ti, pero para mí, que vengo de un hogar bastante humilde, de un estrato de la sociedad muy, muy básico, que estudié en colegios humildes, pero ir al campus, ir a un aula,
estar con esos profesores, con ese nivel académico, para mí fue algo que me impactó para toda la vida. A mi edad, es una de las cosas que yo he hecho que más me ha impresionado. ¿En qué año fue eso? Yo me gradué, comencé en el 18 y estuvimos con la pandemia y me gradué en el 20, 2 años. Ahora comencé un programa en la Universidad de Cambridge, en alta gerencia, que también es semipresencial. Y ahora el 20 de junio voy a la universidad a tomar clase en Londres, en la universidad. Y este programa particularmente lo hice porque yo tengo más de 30 años con empresas, pero nunca había tenido la parte académica, lo he hecho una parte empírica. Pero quería estudiar alta gerencia, algo que me diera esa parte, esa formación. Y obviamente que estudiar en Harvard me dejó, me dejó con el gusto de querer seguir. Entonces estoy haciendo este programa, que espero terminarlo ahora, un programa de 1 año y medio, y para ya no estudiar más. Pero la experiencia, volviendo a tu pregunta original, la experiencia fue algo para mí muy, 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 muy impactante en todo el sentido. Caminar en el campus, Orlando. Yo caminar en ese campus, las aulas, los profesores, los temas, porque estas universidades la mayoría se basan solamente en casos de estudios, y ver todos esos casos de estudios, las personas que nos invitaban, presidentes de empresas. Tuve un caso de estudio y después veía, la persona venía que hizo esa empresa a participar. Una gran oportunidad, un gran regalo de Dios. Yo casualmente en el año 2018 estuve en este curso que es, ellos hacen unos cursos que, o mejor dicho, unos, le llaman courses, pero o sea, tú tienes que hacer 3 programas. Ajá. O perdón, es un programa con 3 cursos. Entonces, si haces los 3 cursos, te gradúas del programa. Y este se llamaba Liderazgo para el siglo XXI en el Instituto Kennedy de Harvard. Yo fui en mayo del 2018. Era un curso de 1 semana, 7 días, pero intenso. O sea, era desde el domingo, llegamos el domingo y arrancaba el domingo hasta el viernes. Y eso era el día entero ahí, uno no podía llegar tarde. Entonces, ¿qué pasa? Ese curso, coincidencia de la vida, a mí es Luis Abinader que me dice en el 2016, después que perdió las elecciones de ese año, con mi padre fuimos a visitarlo para reiterarle que arrancábamos ahí de cara al 20. Y él me preguntó si yo estaba haciendo una maestría. Yo estaba haciendo una maestría en dirección de proyectos, que era aquí en la Pucamaima, con la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Y él me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Cuando tú acabes la maestría, dedícate a hacer cursos fuera del país, por lo menos una vez al año de actualización. Yo me quedé con eso en la cabeza y cuando termino la maestría, yo terminé la maestría en el 2016, o sea, tomé un año prácticamente dedicado al trabajo. Y en el 18 digo, déjame yo hacer uno de estos cursos. Entonces aplico al Harvard Kennedy School y caigo en el curso de el programa de liderazgo para el siglo XXI. El curso se llamaba Emerging Leaders, líderes emergentes. Y para que tengas una idea, éramos como 70 alumnos, más o menos un promedio, y solo 3 éramos de América Latina. Wow. Entonces, yo recuerdo, yo decía, wow, la verdad que nosotros a veces no tenemos la perspectiva del mundo. O sea, para mí ese curso era, y todavía tenemos el grupo de WhatsApp, hablamos, hicimos muy buenas relaciones. Yo también, nosotros también tenemos grupo de WhatsApp. Yo ahí, por ejemplo, para que tú entiendas la distribución geográfica de los alumnos, la mayoría ni eran americanos, eran asiáticos. Sí, claro. Incluyendo Medio Oriente. O sea, había gente de Arabia Saudita, Filipinas, Japón, China, Singapur y la India. Había muchos de la India. Sí. Después había americanos y canadienses. Y habían europeos, que no eran la mayoría del curso, para que ustedes vean. Entonces yo decía, yo creo que esto es un indicio de cómo va el mundo, cómo el mundo se está organizando. Y los asiáticos están cogiendo mucha fuerza. O sea, el curso era una representación del poder del mundo. Sí, 100%. De América Latina éramos 3. Yo, dominicano, una señora que había sido candidata vicepresidencial en Ecuador y una joven boliviana que era la hija del alcalde de Santa Fe, creo que era. Y compartimos una semana súper intensa, pero la verdad, lo mismo que tú dices. O sea, yo dormía en un hotel ahí en Cambridge. Yo cruzaba el puente a pie del río. Me iba a pie al campus, me pasaba el día entero en el campus y conocí mucha gente. O sea, era un ambiente muy de mucho nivel para uno aprender.
Sí, yo en el programa que yo hice, más de la mitad tenían doctorado. Tenían ya 1 o 2 PhD de mis compañeros. Y en mi grupo de estudio, todos tenían un doctorado. El único... Tú eres un chivito ahí. Ahí yo era un chivito. Pero eso es una realidad tan grande, Orlando, lo que tú estás diciendo, que el salario promedio del americano en Estados Unidos anual son 50, 60 mil dólares. Del americano. El salario promedio más alto en Estados Unidos, ¿tú sabes quién lo tiene? El hindú, que anda de 380 y 200 mil dólares al año. El salario promedio del hindú en los Estados Unidos casi cuadriplica el salario promedio del americano, que refleja lo que tú estás diciendo, el poder que está teniendo ese grupo, esa sociedad, es inmenso. ¿Y por qué los hindúes tienen ese promedio de salario tan alto? Porque la mayoría son médicos. La mayoría tienen ya un nivel académico bastante alto, pero han sobrepasado por mucho al americano. Ahora, se oye muy bonito. Juan Carlos Gilbert fue a Harvard y etcétera, pero tú te ves que era un tipo que ha guayado la yuca y que ha joseado. O sea, sí te nota, incluso cuando te escucho hablando y las anécdotas que hace, tú eres un tipo que ha joseado. ¿Cómo has logrado posicionarte a donde estás hoy? Yo digo, por una parte estudiando, porque hay mucho de esta generación nueva, millennials. Tú eres millennials, sí. Orlando, claro. Hay muchos de millennials que han comenzado o quieren restarle a la parte académica, estudiar, porque ahora yo estudio coding, hago programación y ya puedo hacer muchísimo dinero. Y para mí lo primero es, porque estudié, número uno. Y lo segundo, porque trato de manejarme con un nivel de integridad muy por encima de lo que se conoce en el mercado. Mis empresas, mis hijos, mi familia, trato de manejarla con un nivel de eso, de integridad. Porque yo pienso que se puede hacer dinero haciendo las cosas bien. Una empresa puede progresar haciendo las cosas bien. Y eso ha permitido que mis empresas creen reputación, que la gente a veces menosprecia la importancia de lo que es la reputación, lo que es la imagen, y como consecuencia puedan generar un buen volumen de negocios. Pero, como tú lo dices, yo vengo de una familia muy, muy humilde. Y si ¿Pero en la capital? Sí. ¿De dónde? Mi mamá era de La Vega, yo nací en La Vega, pero de pocos años vino aquí y yo me crié en Honduras, en el barrio de Honduras. Ahí en la Avenida Independencia, sí, claro, por donde está la cervecería, Atala. Cuando yo aspiré a diputado saqué muchos votos ahí en Honduras. Ah, sí. Esa es la 1. Circunscripción 1, sí, esa es la 1, esa es la 1, correcto, esa es la 1. Y ahí me crié y de ahí vengo y primero, obviamente, la gracia de Dios, que está por encima de todo. Si yo tuviera que preguntarte, porque evidentemente tu imagen pública está muy ligada a los medios de comunicación, tus entrevistas y tus intervenciones, pero ¿a qué se dedica Juan Carlos Gilbert? Si yo tuviera que preguntarte cuál es tu negocio principal fuera del tema de los medios. Sí, yo tengo una especialización en protección contra incendios en Estados Unidos. Me especialicé en ingeniería de protección contra incendios y tengo una empresa de protección contra incendios que se llama FireTech, que ya cumplimos 25 años y ha sido el medio principal de sustento mío y de mi familia. Logramos posicionarla en el país como líderes del mercado y estamos sirviendo proyectos de protección contra incendios. En un momento me expandí, 2007 hasta el 16 más o menos, comencé a abrir oficinas en Latinoamérica, pero llegó un momento, pagó un alto precio con viajes, con todo eso, que 2016, 2017 cerré las oficinas que tenía solamente de Estados Unidos y Santo Domingo. Pero esa es mi principal fuente de ingreso y de crecimiento patrimonial, FireTech,
la ingeniería de protección contra incendios. Tú mencionabas la reputación y yo creo que es uno de los temas más importantes no solo, siempre lo ha sido, pero en este momento yo escribí un artículo hace como 2 años donde yo explicaba cómo tú construyes una reputación con años, esfuerzo, dedicación, fracasos, éxitos, todo. Y ahora con el acceso tan rápido que hay a la información y a la desinformación, en un tuit te la destruye la reputación. Wow. ¿Qué tú recomiendas a las personas que buscan, que han construido una reputación o que la están construyendo y que pueden verse con ese tipo de amenazas, desinformación, las redes sociales? ¿Cómo tú blindas una reputación? Yo pienso, Orlando, que la verdad, lo primero es que la verdad es como el corcho. Siempre sale a flote. Y decía un filósofo, no acuerdo el nombre, que la verdad no es necesario defenderse, se defiende sola. Yo pienso que cuando usted ha transcurrido un camino de integridad, de pulcritud, de transparencia, aunque, como tú dices, estoy de acuerdo contigo, un simple tweet ya va a generar dudas. Yo creo, Orlando, que genera dudas. Puede generar dudas en un segmento de la población, pero creo que nunca va a impactar tu reputación. No la va a tumbar. Va a generar dudas y hay personas que van a comenzar a dudar. Pero hay personas, yo te digo un nombre, por ejemplo, de una persona de medios que tiene una reputación tan sólida que yo no creo que un simple tweet la pueda tumbar. Un Ricardo Nieves. Una persona como el señor Ricardo Nieves, creo que tiene un ejemplo de reputación de muy transparente, muy sólida. Pero definitivamente un tweet sí puede generar un ruido importante que puede impactar esa reputación. Tú, ahorita cuando hablamos de Harvard, ya escuchaba tu historia, cómo hablabas de la integridad, cómo hablas de tu negocio. Yo recuerdo porque tú sabes cuando la gente, tú le dices, yo estudié en tal universidad o estudié en tal sitio. Y en estos días, aprovecho el tema, yo estaba viendo con mi esposa la serie Suits, que nunca la habíamos visto. No sé si tú la has visto. Claro, claro. Yo nunca la había visto y nos pegamos con la serie. Sí, engancha. Uno se engancha. Y en la serie es muy mencionado que ellos solo aceptan estudiantes de Harvard. Correcto. Después de la escuela de leyes de Harvard. De la escuela de leyes. Después se abren a otra universidad, Ivy League también. Claro. Pero yo después, para esos días, vi un video de Obama, que Obama decía que cuando tú finalmente te sientas en la mesa, él habla de la mesa de los verdugos, para hablarte en dominicano, y tú ves que está fulano de Harvard y fulano de no sé dónde y de Columbia, tú te das cuenta que no son verdugos nada, que lo que tienen título y se han sabido vender. ¿Qué te deja eso? O sea, ¿cómo uno logra como un equilibrio? Porque tú resaltas la importancia de estudiar, pero ¿cómo uno no cae en lo teórico? ¿Cómo uno no cae en simplemente tener un diploma? ¿Cómo uno, como dice Obama, cómo tú puedes ser un verdugo sin necesariamente tener un título y decir, ya, esto es lo mío? Tú sabes, Orlando, que a mí yo estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente, como dicen, el traje no hace al monje, el título no hace al profesional. Es un componente importante, pero el título no hace al profesional. Si tú te fijas, y eso está demostrado estadísticamente, los mayores líderes del planeta o personas que han llegado más lejos a nivel de empresarios no fueron los mejores estudiantes. Y muchos de ellos ni siquiera estudiaron. Por eso viene el ruido. Un Steve Jobs que no fue a la universidad, una serie de personas que han podido llegar lejos en la vida. Pero los estudiantes de honores no son necesariamente los que pasan a liderar las empresas. No son los que llegan más lejos. Y eso se ha requete demostrado a nivel del colegio, a nivel de college, a nivel de universidad. ¿Tú sabes cuáles son los estudiantes o los profesionales, no estudiantes? Los profesionales que más lejos llegan, lo que dicen los estudios, lo de una mayor capacidad de relaciones públicas, lo que tiene mayor capacidad de relacionarse.
aquellos que tienen capacidad, como tú dices, de comunicar, de tener empatía, de ver lo que le está pasando al otro, porque los genios en su mayoría, que gracias a Dios no estoy ni cerca de ahí, el genio es un fenómeno, no es un normal. El genio no es normal, igual como el que es limitado, el no genio. Ambos son anormalidades y no es el que necesariamente va a estar de liderazgo, aunque, por otro lado, yo pienso que esos individuos como Bill Gates, el mismo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, esos tipos tienen algo de genio. Sí, Para normales no son. Pues exactamente. Normales para no llegar son. ahí. Sobre todo Elon Musk. Ese no es normal. Exacto. Y ya Bill Gates admitió que es... hace un par de semanas que Asperger, algo así fue que admitió que ya fue un niño especial. Esos tipos no son normales. Definitivamente. Si te encuentras con un caso que yo me encuentro mucho, no en los negocios de mi familia ni en mis negocios, sino gente que uno conoce y te dice, concho, le sometí un currículum en tal sitio, mira, yo tengo calificación buena, summa cum laude, hice una pasantía en X tal sitio y esto, y no me contratan, pero contratan a fulano, que es un joseador, que es un tigre, que es un habilidoso. ¿Qué pesa más? ¿La habilidad o el intelecto? Wow, qué pregunta. Sí, wow, qué pregunta. Yo creo que para tú tener habilidad necesitas algo de intelecto, obviamente. Pero tú puedes tener intelecto sin habilidad. Yo pienso que la habilidad. Y parte de esa habilidad, tú sabes qué es lo que yo me miro, Orlando. Por ejemplo, para contratar a alguien, yo miro dos cosas, o busco dos cosas. Su nivel de integridad y que sea una persona orientada a la solución de problemas. Para mí eso es vital. Eso es lo que yo trato de recoger. Personas que eso es parte de lo que tú dices, de esa habilidad. Personas que sean orientadas a la solución de problemas. Y eso tiene tanto peso en el mundo hoy, que busquen inmediatamente la solución. Yo tengo miembro de mi empresa y miembro de mi staff que lo he tratado de ir cambiando el switch. Porque cuando tú le hablas de algo, lo que te presenta, ay, ¿cómo va a ser? Y el problema, y cómo yo he creado un concepto dentro de mi empresa. Y estaba los otros días, yo iba al lado de Don Pepe, y voy mucho a Don Pepe, y me he hecho amigo de todos allá. Y voy el Día de las Madres a Don Pepe, y estaba eso repleto. Voy sin reserva, pero iba a comprar algo, pues íbamos a comer en mi casa. Voy sin reserva, y está eso repleto, un Día de las Madres, uno de los principales restaurantes del país. Y Don Pepe viene y se me queja, mira, Juan Carlos. Y yo le dije, lo que le digo a mí, la gente me expresó, Don Pepe, esos son problemas los buenos. Exacto. Esos son problemas los más buenos. ¿Usted sabe cuál es un problema los malos, Don Pepe? El restaurante vacío. El restaurante vacío. Es un problema los buenos. Entonces, yo le digo a la parte de mi equipo eso, cuando tenemos proyectos y todo eso, y se digo, señores, es un problema los buenos. O cuando está entrando un proyecto que alguien me viene con peros. No, porque digo, mira, ojalá yo tener 10 problemas así, 10 proyectos así. Entonces, esa capacidad, como dicen los gringos, problem solve oriented, eso vale tanto para mí, Orlando. En el profesional, que eso es parte de lo que tú estás diciendo, esa capacidad esa rapidez mental y de buscar siempre, de ver una solución. Yo soy un repetidor constante a mi gente de lo que dijo Tomás Alva Edison. Grandes problemas, grandes soluciones. Sí. Y si uno se orienta en ese sentido, siempre va a encontrar soluciones a los problemas. El que no quiera tener problemas, que no viva, porque siempre va a haber problemas. Y si usted tiene un negocio y mientras más sube, más problemas va a encontrar. Yo tenía un amigo, para terminar, que me gritaba, oye, Juan Carlos, tengo muchos problemas, debo 200,000 pesos, algo así. Para él era mucho dinero.
Y yo le dije, oye, tú debes 200,000 pesos, eso es mucho problema. ¿Quieres saber cuánto yo debo de mi empresa, lo mío personal? ¿Tú quieres saber cuánto es mi nivel de endeudamiento? Y estoy más contento que tú, no sé, pero bueno. Está buena esa. Yo siempre he asociado el comportamiento financiero a la psicología. O sea, yo creo que mucho que como un ser humano se comporta financieramente tiene que ver mucho con su psicología, si hay aspectos de ansiedad, hasta de ser una persona introvertida. ¿Qué para ti, qué asociación tiene el comportamiento financiero con la psiquis de una persona? No, 100%, completamente. Y la persona, por ejemplo, yo soy ansioso y las personas que somos ansiosas tendemos a gastar más. Se ha encontrado yo soy un psicólogo frustrado, Orlando, bueno, muchas cosas frustradas, pero se ha encontrado una relación, por ejemplo, entre el comprador compulsivo y los que tienen el síndrome de la ansiedad. Igualmente, también hay una relación entre el depresivo y la compra compulsiva. Entonces, igualmente, las personas que también tienden a ser compradores compulsivos, muchas veces eso es una adicción, que es es una enfermedad mental. Y hay mucha relación, pero del otro lado también, los ávaros y el tacaño extremista, también eso se convierte en una adicción y está relacionada con trastornos mentales, porque solamente vemos el derrochador, pero igualmente es un trastorno ese ahorrador extremo que cae en la avaricia, ese tacaño extremo que se priva de muchas cosas en la vida y solamente se enfoca para ver esa cuenta de banco crecer, 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 y deja de disfrutar en la vida por ese tema. Yo he conocido personas que hemos ido a almorzar a un restaurante que ya yo sé que tiene ese trastorno de la tacañez extrema. Dice, no, yo vine comido. Y yo, ¿qué? Por no gastar en el restaurante. Igual que el derrochador. Pero todo los tipos de personalidad financiera tiene un vínculo psicológico emocional muy fuerte. Eso es así. ¿Cómo tú definirías el comportamiento financiero de los dominicanos en sentido general? Nosotros nos gusta aparentar mucho, demasiado, y eso se ve, oye, lo interesante, eso se ve no de los ricos, sino clase media hacia abajo. Se ve un afán de aparentar, de yo comprar cosas falsas para que parezcan que tengo, cartera Louis Vuitton, de tener tenis de esta marca. Se ven los carros, Orlando. Los dominicanos que hay muchos carros de lujo en este país. Somos enfermos con los carros. Yo voy a hacer un video, siempre lo he dicho que lo voy a hacer. Por ejemplo, yo vivo en un barrio en Orlando. Tengo una casa, ahora ya no vivo, pero tengo la casa ya todavía. Que son casas, un barrio de clase media, media alta. Casa de $1 millón, $800,000 y $1 millón y pico de dólares. Y tú ves los carros que tienen esa gente en la marquesina. Y siempre lo he comentado. Yo estaba andando por Miami Beach hace 2 semanas y yo andaba con la gente y digo, mira los carros que tienen estas personas en esas casas de $1 millón, $2 millones de dólares. Los dominicanos tenemos, porque yo me incluyo obviamente, una enfermedad con el tema de los carros, que muchas veces no tenemos una casa, pero tenemos un carro de $1 millón, $2 millones de pesos y no tenemos una casa propia. Bueno, pero todas las autoferias cada año tienen récord. Tienen récord. Pero ¿y por qué tú crees que el dominicano es o sea, qué representa? Mira, yo recuerdo que George Bush, hijo, cuando fue presidente, y anunció la reducción de la tasa de intereses para adquirir casas
en Estados Unidos, que fue lo que luego provocó la gran crisis del 2008, o Claro. una de las causas, ¿verdad? Sí. De la crisis hipotecaria. Él decía en su discurso que el sueño de todo americano es tener una casa y que por eso el gobierno estaba flexibilizando la tasa de interés para adquirir los préstamos hipotecarios. Entonces él decía, el sueño de un americano es tener una casa. El sueño del dominicano es tener un carro, entonces. Sí. Y tú no ves como yo lo llevo al programa, Orlando, una empresa, y que lo hace muy bien, que te toma un carro del 2012 y te lo pone por afuera del 2024, el 2025. Y eso está acabando. Y llegamos a ese nivel para aparentar, para vender. Y esos gastos es lo que precisamente nos impide ser ricos, tener dinero. O sea, tú lo que dices, el dominicano arma un lío. Yo voy a armar un lío para salir a un restaurante bueno, para comprarme un carro, para verme en pinta. O sea, el dominicano es lioso. En una gran medida, clase media hacia abajo, porque yo no visito esos lugares, pero lo que me cuentan es, ¿cómo es que le dicen? Romper champaña, moer, la discoteca, esas cosas, y gastarse 10, 15 mil pesos en una discoteca como si nada. Pero si gastaste 10 o 15 mil pesos en una discoteca, gastaste poco. ¿Cómo está la cosa? Míralo ahí. 10, 15 mil pesos se gastaba hace 10 años y cuidado. Destapando moed y esas cosas. Pero aquí hay discotecas que la entrada para una fiesta son $5,000. Una mesa. $5,000. Para entrar aquí a alguna discoteca que tocan par de los urbanos que están pegados o algún reggaetonero. ¿Y qué incluye esa mesa? Pero eso es como para 10 personas. Cuando tú ves lo que incluye muchas veces, tú prefieres tú ves en YouTube o en tu casa el concierto y llevar una buena bebida tú. Wow. O sea que 10, 15 mil pesos no te dejan entrar a una discoteca. Yo estoy out completamente. No te dejan entrar a una discoteca, ¿viste? No hace nada con eso. No hace nada con eso. Y eso no está mal. Si usted tiene una base económica y financiera. Si usted tiene eso. O sea, el que tiene sus recursos que se dé su gusto. Yo, claro, 100%. 100%. Yo te voy a decir algo, Orlando. Yo este año, ¿en qué yo gasto? Yo gasto en viajes con mi familia. ¿Es un gasto o una inversión un viaje? Para mí una inversión. Para mí también. De memorias y recuerdos. Y cultura. De cultura, de aprendizaje. Abrir el casco, como digo yo. Exactamente. Yo voy, por ejemplo, a Cambridge 2 semanas, pues yo termino y mi familia se une conmigo. Nosotros tenemos cuatro viajes en lo que queda del año. Londres, tenemos un crucero Roma-Grecia, que ahora es mi país preferido, Italia. Amo Espectacular. Italia. Espectacular. Lo he recorrido y cada vez que lo recorro, me encanta más. Estoy muy impresionado con Italia. Voy un viaje a España, que vamos a hacer un recorrido por España, que también me encanta. Y por último, el final de año nos lo pasamos en Brasil, Argentina. Cuando vayas a Brasil, llámame. Lo voy Te a voy a hacer. dar los trucos. Lo voy a hacer. Yo he ido bastante. Yo hice varios proyectos de protección contra incendio en Brasil. En Manaus, en la Amazonia. En la Amazonia. Entonces. Pero véalo claro. No, yo voy a Sao Paulo, voy a Sao Paulo, pero voy a Río. Voy a Río. Me encanta Río. Quiero ir a Iguazú. Ve a la catarata. A la catarata que está en mi bucket list. Y yo no lo digo esto porque tú lo dices primera vez que yo no hablo nada de esto públicamente, porque una vez creen que uno está presumiendo. No, yo lo digo porque en eso es que yo invierto. Con mi esposa y con mis hijos. Y trato de viajar bien. Trato de comprar buenos asientos en los vuelos. Trato de buscar buenos hoteles. Por eso, muchas veces, Orlando, yo tengo pago esos 4 viajes. Yo me planifico y lo pago al paso. Lo pago con tarjeta de crédito, que eso me lo devuelven puntos. Hago planes de pago. Y cuando yo vengo a hacer el viaje, me falta un par de $1,000 que voy a gastar, porque tampoco lo hago así.
porque consumo con la tarjeta de crédito por los puntos. Pero ya está todo pago, ya está todo cubierto, no hay lío, no hay nada. Tú no di que fíjame el pasaje y me voy. No. Y pago el hotel allá. No, hago un lío. No. Digo, una vez lo hice hace más de 30 años. Vamos a hablar claro, el que no se mete en un lío. El que no hizo ese lío. Págate unos cuartos. Claro. No ha pasado lucha. Mi luna de miel, yo me fui fiado con mi luna de miel. Cuando yo me casé, que voy a cumplir 24 años. Y entonces, pero yo trato de hacerlo con tiempo. Hacer un viaje con tiempo me permite buscar los pasajes más baratos. Yo duro tiempo buscando ese pasaje. Igualmente que busco hoteles. Yo soy la cuenta mía de Marriott y guardo puntos de lo que hago con viajes de trabajo para los viajes con mi familia. Y cuando yo rejuego, el viaje me está saliendo un 50, 60% de lo que saldría ese viaje. Entonces es una de mis mayores inversiones, como tú dices. Viajes. Te voy a poner una serie de elementos, objetos, en fin, para que me digas si es un gasto o una inversión. Pero antes que nada, por si alguien no lo tiene muy claro, ¿cuál es la diferencia de un gasto y una inversión? Por si alguien no lo tiene muy claro. Aquí, sí, yo soy de la escuela Kiyosaki. Y Robert Kiyosaki dice, hay mucha gente que lo odia de todo, pero para mí ese libro, que mucha gente lo de todo, fue genial, su libro Padre Rico, Padre Pobre, de que una inversión es aquello que me genera un ingreso. Un gasto es aquello que a mí, yo saco algo del bolsillo y no me produce absolutamente nada. Por ejemplo, un carro. Un carro es un gasto. Ahora, si yo tengo ese carro en Uber, que me está generando un dinero, se convierte en una inversión. Claro. Él dice una casa, que la gente dice, una casa. Él le dice una casa es un gasto. Ahora, si yo tengo esa casa y la rento y me está dejando dinero, esa casa, ese apartamento ahí se convirtió en una inversión. Y si la casa, por ejemplo, al final se vuelve un activo, si evidentemente completas el préstamo inmobiliario, lo que lo cogen préstamo, no es un activo, no representa una inversión al final. Si tú un día necesitas liquidez, tengo que salir de algo y tengo, por ejemplo, un apartamento, tengo una propiedad. Sí, obviamente es un activo, pero yo le digo activo pasivo, porque es un activo, pero no me está generando, no me está generando absolutamente ningún dinero. Y esa es la idea de que decimos, y hay mucho mito, Orlando, con las inversiones inmobiliarias. Que una inversión. Oye, yo he hecho, Orlando, muy mala inversión inmobiliaria. Yo tengo una maestría en malas inversiones inmobiliarias con esa idea de que compre ese solar, que compre esta casa y esperando que tenga una revalorización. Y esa revalorización le llamamos plusvalía. Y al final no genera ninguna plusvalía. Entonces todo eso hay que verlo con lupa. Ya dijiste que un carro, o sea, lo que sea, para ofrecer un servicio es un gasto. Una casa o un proyecto inmobiliario, si no es para recibir una rentabilidad inmediata, un alquiler o venderlo, es un activo pasivo. Exacto. Un reloj de marca. ¿Es un gasto o una inversión? Un gasto, completamente. Es un gasto. Y lo que dicen, que tú lo compras y después si sube el precio lo vendes para adelante. No, eso es un gasto. Existe una diferencia, Orlando, muy importante. Y es, cuando yo tengo un elemento que rápidamente lo puedo convertir en líquido, es que la gente se confunde. Es una inversión. No. Cuando yo tengo un elemento que rápidamente lo puedo convertir en líquido, la gente entiende que es una inversión, pero eso me pudo dejar dinero o no me pudo dejar dinero. Una prenda. Por ejemplo, el famoso la prenda de la inversión. Te iba a preguntar, una prenda. Exacto, no. Una prenda, cuando tú vas a una joyería, tú la compras como una joya. Pero cuando tú la vas a vender a ese mismo joyero, él te la pesa, te la compra como oro pesado, él no te la compra como una joya. Y nunca es el mismo precio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la prenda? ¿Cuál es la ventaja del reloj? Que tú lo conviertes en líquido rápido, Orlando. Se vuelve en una liquidez. De que rápido lo convierte en líquido. Pero hay ejemplos de inversiones que no rápido se pueden convertir en líquido. Un apartamento que te esté dejando una renta y tú lo vas a colocar en el mercado. Y a veces yo he tenido propiedades que me ha tomado 2 años venderla y por eso no quiere decir que sea mala.
Le gané con la plusvalía y me ofrecí una renta mensual. Entonces, es un tema de liquidez. ¿Cuán rápido yo puedo convertir ese reloj en líquido o no? O esa prenda. Pero eso no quiere decir que sea una inversión. Una persona que se haya ganado un dinero, de esa ganancia, vamos a decir, usó una parte para temas de gastos personales, lo que sea, y tiene una parte para invertir. Sobre todo estamos hablando de una persona joven. Vamos a suponer una persona que está en su 20 bajito, 20 medio, que es una edad donde uno comienza a crecer quizá económicamente, ya tiene un trabajo, comienza a independizarse, quizás si se mete en un negocio puede dar, si no fracasa de inmediato puede tener un buen resultado. ¿Qué inversión tú le recomiendas a una persona que en buen dominicano tenga unos cuartos guardados y quiera ponerlo a invertir? Lo primero que debe conocer una persona antes de invertir, lo primero, Orlando, se llama el riesgo. ¿Cuál es mi nivel de riesgo? Y ya tú me estás dando una característica que indica que esa persona, los jóvenes, pueden invertir en un riesgo mediano o inclusive irse a alto nivel de riesgo. ¿Por qué decimos en finanzas personales que un joven, mientras menos edad tiene, puede tomar un mayor riesgo en su inversión? Porque va a tener tiempo para poder recuperarlo. Entonces usted se puede arriesgar más. Yo, una persona joven que tiene un dinero y lo quiere comenzar a invertir, mi recomendación es que primero, obviamente, estudie, pero que se vaya a la bolsa. Hay muchos tipos de inversiones y en la bolsa usted puede conseguir todos los niveles de riesgo que usted quiera. Irte a la bolsa, puede irse al mercado de valores aquí en la República Dominicana, que es muy sólido y muy bueno, y así puede colocar su inversión. Después del riesgo debe tener en cuenta diversificar. No todo ponerlo, como dice, no todo lo huevo en una sola canasta, sino que diversifique y se vaya a riesgo alto, se vaya a renta fija, que generalmente es un riesgo más bajo, y comienza a rejugar y a aprender. Yo he perdido mucho dinero en la bolsa, pero lo perdí en un momento que podía recuperarlo. Y eso es lo que yo recomiendo. Mi hijo tiene 17 años, el varón, y él está terminando el colegio, ahora va a entrar a la universidad. Y estoy esperando que termine el colegio para ponerlo a estudiar sobre el mercado de capitales. Creo que es básico. Básico. Miren esto. Una persona con 20 años, 21 años, comienza a colocar $100 diarios en un fondo de renta variable. Cuando se retire a los 65 años, tiene aproximadamente, con un rendimiento un día un 12%, va a tener aproximadamente $1.100.000, $1.200.000. Es el poder de usted poder conocer dónde colocar, dónde hacer y trabajar para el futuro, que es lo más importante. Tú sabes que hablando del mercado de capitales, trading, yo veo mucha gente ahora hablando, teorizando, que son los gurús, pero mucha gente que yo veo eso. Yo también lo veo, mucha gente. ¿Cuál es la realidad de estos gurús financieros y tu recomendación para la gente que se deja capturar porque hizo una publicidad engañosa? Mira, hay una regla muy básica, Orlando, muy básica. Los verdaderos guruses, como tú dices, los verdaderos guruses de la inversión en Estados Unidos tienen un rendimiento anual de un 10, un 12, un 14. Hay algunos que pueden tener un 16. Ese es el rendimiento de un portafolio. Conozco muchas personas que tienen un 8. Pero cuando a usted le hablan de un rendimiento anual, son un 18, un 20. Cuando usted le están hablando de un rendimiento anual de más de un 20, 25%, ya es un red flag, es una banderita roja que le indica de que existe una alta probabilidad de que lo que le están hablando no necesariamente es verdad. Y eso es lo primero que yo puedo medir. ¿Cuál es el rendimiento anual
¿qué esta gente me están ofreciendo? Yo digo como una regla básica, más de un 20 anual que te están ofreciendo, es muy difícil conseguirlo en el mercado de manera honesta, de manera real. Altamente difícil. De hecho, los mayores inversionistas, Warren Buffett tiene un 14, un 15, a veces un 16. Es casi imposible. Entonces, yo creo que esa es la primera bandera roja que debemos mirar de estos guruses, la mayoría estafadores, que comienzan a hablarte de esos rendimientos y todo eso, comienzan a hablarte de trading, comienzan a hablarte de criptomoneda. Mira, ahora el Bitcoin, cuando tú y yo estamos hablando, comenzó a bajar de nuevo. Entonces, es un indicador muy importante cuando te hablan de esos altos rendimientos. ¿De qué te hablan, Orlando? De un rendimiento mensual. Te hablan, no, que te voy a dar un 5, un 4, un 10 mensual. Un 5 mensual, usted está hablando de un 60 anual. Eso no existe. No existe. Sostenible. Una gente puede dar un palo, un portafolio con un alto riesgo y irregular, pero de manera sostenible, que usted va a conseguir más de un 20, un 25 a través del tiempo, no existe. Quiero hacerte dos preguntas. Una de carácter, las dos tienen que ver con temas de carácter personal, pero una es, tú mencionabas que has fracasado en inversiones y decías en el caso inmobiliario, pero el fracaso como un símbolo de la lucha diaria de cualquier ser humano en alcanzar el éxito es muchas veces subestimado, en mi opinión. Y creo que el mundo de hoy, las redes, los medios, o sea, como te decía al inicio, este acceso loco a la información, te vende a veces quizás falsos modelos de éxito. Y los jóvenes, o muchos jóvenes de una generación, yo creo que no es la mía, mi generación, yo siempre digo que es la generación humildemente más completa, porque nosotros cruzamos de lo análogo a lo digital. O sea, vivimos una parte de lo análogo, claro, y una parte, y comenzamos a vivir lo digital. Entonces uno cogió como parte de los dos mundos y la cultura de ese momento, en fin, costumbres, etcétera. Pero hay una parte de la juventud ahora que quiere, bueno, terminé el colegio y ya yo quiero ser rico mañana. O quiero ser, si quiero ser presidente de la República mañana. O si quiero ser CEO del Banco Popular, yo quiero serlo mañana. Por mencionarte un nombre, ¿verdad? Del banco. O si quiero, o sea... La inmediatez. La inmediatez. ¿Cuál es tu mensaje para la gente que le teme el fracaso y que cree en la inmediatez? No hay éxito sin fracaso. Y de hecho, si quieres mucho éxito, va a necesitar muchos fracasos. Y yo siempre lo he dicho, yo he cometido muchos errores y he perdido mucho dinero en decisiones erradas que he tomado. Pero esas decisiones, esos fracasos, las veces que he tropezado, las veces que me he caído, las veces que he besado el piso, esas veces, Orlando, esos fracasos son los que han construido lo que yo soy hoy. Una vez un amigo me decía, oye, yo me he equivocado tanto y yo me arrepiento de tantas cosas. Y digo, no te puedes arrepentir de nada. Porque todo eso que tú hiciste errado es lo que ha construido lo que tú eres hoy. Esa es parte de tu experiencia. Que si lo hubiese vuelto, no lo hago. Claro que no. Pero es parte. Es lo que, de lo que es Juan Carlos Gilbert hoy. Entonces, hace falta pasar un proceso para conseguir ese éxito. Y muchas veces duro. Yo, como tú me preguntaste, mi principal empresa, FireTech, a mí me tomó 5 o 6 años estar perdiendo dinero. Y en esos 5 o 6 años, una empresa que cumple ahora 25 años. En el 7º año más o menos fue que nosotros despegamos. Y en esos 5, 6, 7 años, Orlando, yo pensé varias veces en cerrarla. Estuve convencido de que no iba para ningún lado. Llegué muchas veces a esos callejones sin salida. ¿Y qué tuve que hacer, Orlando? Devolverme y comenzar y buscar otra salida. Hasta que finalmente, luego de la insistencia, la persistencia, hacer las cosas bien, pues el proyecto comenzó a crecer. Pero no existe. Yo, como te dije, en todos los aspectos he cometido muchos errores y he tenido muchos proyectos que han fracasado. La gran mayoría de mis proyectos han fracasado.
Y lo he dicho sin pena. Pero por eso no quiere decir que si tú vas a emprender ahora, ya vayas pensando en el fracaso. No, lo que tú tienes que saber es que tiene un precio, cuesta, y que hay que darle. Que hay que darle. Que toda empresa, todo proyecto, tú lo analizas y toma cualquier ejemplo de la humanidad, Orlando. Tú coges el viaje a la luna de Neil Armstrong y tú coges el proceso del Apolo 11, lo que esa gente pasaron y las veces que tuvieron casi que abortar y los problemas que les surgieron, que tuvieron que buscar. SpaceX de Elon Musk. Lee la historia de SpaceX. Todas las veces que fracasaron, los cohetes que se le explotaron. ¿Pero qué es hoy SpaceX? Entonces todos estamos construidos al final de una gran cantidad de fracasos. No quiero terminar esta conversación extremadamente interesante contigo y bien llana y sincera, sin preguntarte. Vi que con mi querida amiga Joni Estrella lanzaste una iniciativa para ayudar a las víctimas del Jet Set. ¿Cómo va eso y cómo surge esta iniciativa tan bonita en el sentido de la solidaridad de ustedes, triste por la realidad del hecho? Sí, Joni y yo siempre hemos mantenido una relación muy estrecha y me llegó una familia que 5 jóvenes, entre niñas y jóvenes, que sus mamás, 2 hermanas, con sus esposos, los 4 fallecieron en el Jet Set y perdieron a su mamá y su papá el mismo día y vinieron donde nosotros porque estaban muy necesitados. Entonces decidimos ayudarlos y ahí comenzamos una campaña para buscar ayuda. Nos dimos cuenta de la magnitud de los huérfanos, porque como yo digo, la tragedia del Jet Set, a diferencia de otras tragedias de un avión que se cae, un terremoto, tiene un aspecto muy particular, que fue un centro nocturno, una discoteca, con un artista, que fueron muchas parejas. Entonces en el Jet Set murieron muchos matrimonios, quedaron muchos jóvenes, niños huérfanos. Y esa tragedia tiene esa particularidad. Entonces nosotros tratamos de ayudar y de esforzarnos y de buscar apoyo para esas familias. De esa tragedia ha surgido una fundación, que tú no lo sabes, pero tú vas a ser parte de ella. Gracias. Se llama Ángeles del Aire, que Santiago Matías Alofoque, Mevil de León, Joni Estrella, todos la hemos formado. Nos hemos asociado a una empresa en los Estados Unidos que tienen aeroambulancia y estamos consiguiendo con ellos que trasladen enfermos críticos terminales aquí en la República Dominicana que necesiten ser trasladados a los Estados Unidos, y estamos consiguiendo para trasladarlo completamente gratis. Excelente. Ya trasladamos un enfermo que ya está recibiendo tratamiento en el Hospital Presbyterian de Nueva York. Todavía no tenemos la fundación legalmente constituida, ya estamos avanzando en eso. La estamos haciendo también en Estados Unidos y pretendemos hacer un trabajo de ayudar a trasladar personas, niños, adultos, no solamente en aeroambulancia, sino también comercial, y todo eso nace de esta tragedia del Jet Set. Qué bonito, qué bonito. Te felicito a ti, a Joni, a Santiago Matías, a Melvin, todos queridos amigos de nosotros y nuestras plataformas. Y qué bueno ver gente que cuando ocurren tragedias no dan la espalda, sino más bien toman una iniciativa, y más cuando son tragedias de carácter social. O sea que, salvo que desconozca, no hay un vínculo familiar con alguien. No, en lo absoluto. Mire, yo perdí muchos amigos en el YC, amigos muy cercanos. Ah. Siempre lo he dicho, lo dije aquí. Eduardo Guarionex era un gran amigo, su esposa Alexandra también, Francina Bernechea también, y otros conocidos que la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, era una persona muy allegada a mi familia. Otros sobrevivieron, gracias a Dios, porque esa es la parte también que hay que darle gracias a Dios, claro, como nuestro querido amigo, colaborador del periódico El Avance y de Falla Media, Abel Guzmán, periodista. Pero qué bueno verlos ustedes, que son personas sin un interés político, simplemente son empresarios dedicados a sus negocios, comunicadores que toman esta iniciativa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo quiero
por lo menos tener un semi-retiro el año que viene y le pido a Dios que me permita dedicarme a la fundación, porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay mucho bien que se puede hacer y esa es la intención. Lo felicito, te doy las gracias, Juan Carlos, por haber Gracias estado a ti, Orlando, por invitarme. Líderes. La primera vez en el programa Líder que no invitan a un líder, pero bien. No. Y volveremos a hablar contigo porque la verdad que fue una conversación muy amena. El tiempo se fue volando. Sí. Y espero continuar orientando a nuestro público con estos temas tan interesantes. Y sí, con tu experiencia de vida, yo creo que lo más importante para los jóvenes, uno mismo como joven que va aprendiendo y va creciendo, y muchas personas que nos ven, es que estas experiencias de vida les sirvan para tomar decisiones y para entender que la vida no es color de rosa necesariamente, sino que hay que fuñir mucho y sobre todo ser resilientes y perseverantes. Así es, así es. Gracias por la invitación. Gracias, hermano. Ustedes serán hasta el próximo domingo aquí en Líderes.